Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Es una de las voces más recordadas y escuchadas del país. 47 años de experiencia, 27 de ellos laboró en Canal 8 Quito cuando era televisora nacional. Ha compartido pantalla con los mejores periodistas y presentadores del país. Pertenece a la época de oro de las voces del Ecuador. Se caracteriza por su sencillez y amabilidad. Lo conocí personalmente cuando se produjo el conflicto del CENEPA en 1995, cuando todos los medios de comunicación hacían guardia en el Palacio de Carondelet para obtener alguna información de lo que pasaba en la frontera. Él no me conocía, pero yo sí, porque era un referente para los comunicadores y periodistas que estábamos ingresando en ese medio tan complejo, pero a la vez mágico. Quizá por ellos escogimos esta profesión, por la admiración que sentíamos por estos grandes hombres y mujeres de la comunicación, quienes nos enseñaron a prepararnos y capacitarnos con la humildad que nos da el aprender escuchando cada día. Los reporteros lo veíamos con respeto porque tenía una voz única. Además, trabajaba en televisión, decíamos en voz baja. Estamos hablando del señor Jorge Suárez Ibarra, quien tiene 47 años de experiencia y 27 de ellos en Canal 8 Quito, que en este tiempo se lo conocía como televisora nacional. Buenos días, señor Jorge Suárez Ibarra. Es un gusto tenerlo aquí y sobre todo personalmente hablar. Yo ya le he dicho también en la introducción esa admiración que sentíamos los periodistas que estábamos ingresando ya en este campo que es muy difícil, pero a la vez muy hermoso. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Su introducción realmente me ha puesto el piel de gallina con sus palabras que me emocionan, me llegan como al alma con satisfacción. Parece que uno cumple ya lo que ha estado en su mente desde tanto tiempo. Ser un referente, ser una persona que realmente pues vean otras personas como una persona de bien. Yo creo que he sido así. He hecho una escuela, he tratado de dar lo mejor de mi persona en los diferentes lugares de trabajo y creo que ese es lo mejor de la vida. Son 47 años de experiencia, pero nos gustaría, siempre es bonito recordar también, señor Jorge Suárez Ibarra, tomando en cuenta de que cuando veíamos los canales de televisión, específicamente lo que ahora es Ecuavisa, usted siempre era la voz en off, esa voz que está detrás, que uno siempre se crea imaginarios, se crea también la imagen del hombre que está hablando, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo sí quisiera que usted, para comenzar esta entrevista, nos diga un poquito de los avances que usted daba en televisora nacional. Ya, por ejemplo, era en vivo, siempre estaba en vivo y tenía que anunciar el siguiente programa. Entonces era nuestro siguiente programa, La Mujer y el Hogar. Nuestro siguiente programa, Los Picapiedra. Y una anécdota especial que esto yo le cuento a todo el mundo, a todas las personas que han tenido la gentileza de conversar conmigo, que una vez yo dije de un programa que se transmitía y que se llamaba Los Problemas de Papá, yo dije, nuestro siguiente problema, los programas de papá. Entonces, imagínense. Una carcajada toditos. Una carcajada de todo el canal. Me acuerdo que gerente, subgerente, todos fueron a la cabina de locución a reírse, ¿no? Porque fue algo así. Y de ahí también como presentador de noticiero, a continuación, nuestro siguiente programa, el noticiero Contacto Directo, del cual fui también su productor. Presentaba el noticiero de la 1 de la tarde también. Entonces, todas aquellas cosas que hacían que me conozcan. Y otra anécdota, yo andaba de viaje por la ciudad de Riobamba porque un primo mío tenía una estación de radio allá y un día pues un sábado saliendo ya de la radio para venirme a Cajito, fui por uno de los parques y me dio deseo tomar una gaseosa porque estaba con sed y entro a una tiendita y era el programa Nuestros Artistas, del cual yo por Ecuavisa hacía la transmisión, era conductor de ese programa y entro a la tiendita y en el televisor estaba yo. Y el señor, el que me vendía de la tienda, dice, oiga, señor, usted está ahí, está acá. Oiga, dice, ¿qué es? Grabado ha sido, ¿no? Yo pensé que era en vivo. Yo pensé que era en vivo. Uh-huh. ¿Y qué desea? Le digo, una gaseosa y un sanduchito. Tenga, ¿cuánto es? No, ¿cómo voy a cobrarle? Pues si estoy viéndole ahí en la televisión, qué gusto. Entonces, cosas así que a uno le llenan y le llenan bastante. Estas anécdotas que usted está contando en este momento, cuando usted comenzó su carrera aquí en este difícil, pero también hermoso sitio que son los medios de comunicación social,
¿Usted se imaginó que iba a llegar a ser la voz en off de uno de los canales más sintonizados, de uno de los canales que tienen más trayectoria aquí en el país, tomando en cuenta de que usted comenzó en la emisora central? Claro, cuéntenos sobre eso, central. cuéntenos. Pero un poquito antes estuvimos con otras personalidades. Hoy digo, disculpen por lo de personalidades de la radio, como Agustín Guevara Morillo, el Jorge Chino Carrera, que en paz descanse, y otras personas en Radio Marañón, de la licenciada Ligia Wilches. Era una radio pequeñita que por circunstancias nos conocimos de un lugar y vamos a la radio. ¿Qué año era eso? ¿Qué le cuento? 69, más o menos, sí. Y fuimos a trabajar ahí, y esa radio era frente al comercio en la Chile. En segunda piso era una radio. ¿Y qué hacíamos? El Jorge Chino Carrera ya estaba trabajando ahí y nosotros fuimos a aprender prácticamente, ¿no? Y empezaban los concursos y nosotros participábamos en los concursos más que locutar. Pero la licenciada me dio oportunidad, me dijo, no, usted tiene que venir acá. Entonces empecé a locutar en la radio, a presentar los programas de música ecuatoriana que transmitía en esa época la Radio Marañón. De allí nos hicimos ya grandes amigos con otras personas y fuimos a trabajar en emisora central, que era frente al Ministerio de Defensa. Y estábamos igual con Agustín Guevara, con Germán Carvajal, con otras personas que trabajaban ahí, y ya hicimos ya una programación seria, ¿no? Y yo en la mañana tenía mi programa Buenos Días Ecuador, que eran noticias, y leíamos de la prensa, teníamos que hacer algunas cosas, de vez en cuando salíamos a recoger alguna información y tratábamos de pasarle en vivo. O sea, eran los primeros pininos dentro de la radio. Por un amigo me dice, oye, en Radio Quito están necesitando un locutor. Vamos a que presentes una prueba. Fui y estaban igual unas 8 o 9 personas presentando la prueba. Y como este amigo era hermano de uno de los operadores de la radio. ¿Es conocido él? Es conocido. Entonces dice, espérate, dice, le voy a decir al doctor Brito que te haga primero la prueba a ti. Y el doctor Eduardo Brito era el director de la radio. Y dice, bueno, que pase, a ver, dice el señor Jorge Suárez, que pase, por favor. Entonces, hice la prueba y me dice, muy bien, espérese ahí. Sale el doctor Brito y al resto de personas que estaban ahí les dice, bueno, se acabó la prueba, el señor Suárez se queda trabajando acá. Son las oportunidades que da la vida. Vea, es el tren que uno coge ese instante y si no lo coge se pasa. Y se pierde. Y una oportunidad tan hermosa de trabajar en Radio Quito. Cuando yo escuchaba en mi casa esa radio, tenía la ilusión, el deseo de conocer, y fue así. Y donde se narró también la Guerra de los Mundos, donde causó tanta zozobra en Quito. Antes, ¿no? Claro que sí. Entonces, pero habían gratos recuerdos de aquello, también ingratos. Y hasta ahora también. Y hasta ahora. Ahí tuve la oportunidad de conocerle al dúo de Benítez y Valencia, que yo conducía el programa lunes, miércoles y viernes, Canciones del Alma. Canciones del Alma. Con Benítez y Valencia. Y la introducción de Canciones del Alma con ese Yarabíes van cantando por la sierra. ¿Por qué nos hizo cantante también, don Jorge Suárez? Sabe que ni en la ducha. Ni en la ducha, pero le gusta cantar. Pero de vez en cuando alguna señor cosa. Señor Jorge Suárez, usted dijo que inició en radio. Pero no me diga señor, entonces, me hace poner muy viejo. No, entonces Jorge, por favor. Jorge, usted nos comenta y nos cuenta de que comenzó en Radio Marañón. Yo recuerdo que esa radio también, yo era muy pequeñita y mi papi escuchaba esa radio. Y ponían las canciones como muy rápidas. No sé si usted se acuerda. Bueno, en mi época no era tan rápidas. Teníamos justo el... Pero después ya se hizo así. Yo creo que sí, ajá, porque el estilo de la radio era popular, los mensajes musicales. Entonces, mientras más rápido pase la música, más mensajes le llegaba a doña Ligia, ¿no? Claro. Entonces, en vez de 3 minutos, la canción duraba 1.5 minutos. También había mensajes de quirománticos, de esas cosas. Yo se caracterizaba por eso, época, ¿no? Ajá. Ya, entonces usted, por ejemplo, cuando ya pasó la prueba de Radio Quito, ¿qué sintió? ¿Cómo fue su primer día laborable? Tengo un gratísimo recuerdo de uno de los grandes locutores de Radio Quito, don Jorge Carrera, la voz de las mañanas del noticiero de Radio Quito, la voz de la capital,
Y él fue la persona que me ¿Jorge cogió. Carrera, el chino o otro? No, otro señor Jorge Carrera. Y él me cogió y me dijo, a ver, venga Guambrito para acá, así en esas palabras, no me acuerdo tan claro. Venga Guambrito para acá, por favor. Usted tiene que aprender a leer muy bien. ¿Ha aprendido a leer? Sí, por supuesto que sí. A ver, vamos al estudio de grabaciones. Entonces me llevó al estudio de grabaciones con un periódico, lea esta noticia. Entonces yo leía la noticia. No, ese no es mi estilo porque usted va a reemplazarme y yo me voy de vacaciones. Y tiene que leer de esta forma. Entonces él me enseñó a leer a su estilo. Y cuando se fue de vacaciones me tocó coger el turno de la mañana y hacerlo. Al estilo de él. Al estilo de él. ¿Y mantuvo ese estilo o usted el tiempo ya fue construyendo el suyo propio claro, y se posicionó? Claro, y me posicioné. Entonces fue hermoso porque también conocer a esas personas, a René Torres, a Jorge Saldumbide, al doctor Eduardo Brito, a Jorge Cascante, bueno, todos los periodistas del comercio que era ahí mismo la radio, aquí en la calle Chile, iban por la Radio Quito. Es más o menos lo que me sucede a mí, conocerle a usted. Da emoción, ¿verdad? Entonces... Espero que así sea. Claro que sí. Otra situación también es necesario dar a conocer a nuestros amigos y amigas oyentes, en el sentido de que usted nació aquí en Quito y se crió aquí en un barrio vecino de nosotros, en San Marcos. Hermoso ¿Cómo fue barrio. Su niñez? ¿Cómo era su niñez? ¿Cómo... Hermosa niñez. ¿Jugaba tillos, bolas? Jugábamos todo aquello, jugábamos marros, tillos, hacíamos palos encebados y nos subíamos a los palos encebados en las fiestas de Quito. ¿Se jugaba todavía en las calles? Sí, y con toda tranquilidad. En carnaval igual jugábamos todos los amigos, se respetaba a las personas que no querían mojarse, porque ahí sí era desenfrenado, ¿no? Pero se respetaba a las personas que no querían. Era una amistad muy interesante con todos los señores del barrio, de Imprenta Zúñiga, del Café Minerva, que también vivían por ahí, todas aquellas personas a quienes respetaban y nos respetaban también. O sea, era una unión barrial muy interesante, muy linda. Se dice que antes no había mucho para derrochar, pero había mucho que compartir. En este caso, por ejemplo, había más amistad, se conocían el vecino de la casa de al frente, se sabía hasta los apodos y estas cuestiones. ¿Eso marcó también su vida para que usted posteriormente diga, yo quiero ser parte de la comunicación, quiero escuchar, pero también quiero hablar? Claro. Y aquí otra anécdota muy interesante. Agustín Guevara, no sé si usted le puede reconocer a él, él es un narrador deportivo que estuvo en Teleamazonas, hoy también ya jubilado, vive en Guayaquil, y él vivía igual en el barrio. Entonces éramos los dos los que compartíamos la misma afición. A él le fascinaba desde chiquito hacer narraciones deportivas. Entonces las noches, no todas, algunas noches era, vamos a mi casa. Entonces íbamos a la casa de él, él me sacaba unas revistas, yo era el locutor comercial y él narraba los goles del Deportivo Quito porque es hincha del Quito hasta hoy. ¿Y usted de cuál es? Del Papá Aucas. Toda la vida, toda la vida. Muy bien. Entonces éramos ese tipo de juego. En mi casa jugábamos con mis hermanas y ellas cantaban y yo les hacía las presentaciones. Entonces ya la comunicación como que fue entrando en ese aspecto hasta que pasó lo de radio de Doña Ligia, luego emisora central, y Radio Quito, y luego me fui a Guayaquil, a Radio Sucesos de Guayaquil, que fuimos también con otro compañero para ver qué pasaba, porque Agustín ya trabajaba allá y nos dice, vengan acá. Presentamos y me quedé trabajando. También algún tiempo allá. Conversamos en esta mañana con el comunicador quiteño Jorge Suárez Ibarra. Él tiene 47 años de experiencia en medios. Durante 27 años laboró en Canal 8 de Quito. En ese tiempo era conocido como Televisora Nacional y pertenecía al Grupo El Comercio, ¿o no? Sí. Era el Grupo El Comercio, conjuntamente con el grupo de Javier Alvarado Roca, Vistazo y Canal 2 de Guayaquil. Eran socios El Comercio con Vistazo. ¿Y cómo fue que usted ingresó a este mundo mágico que viene a ser la televisión? Porque la radio es magia porque la voz presenta y hace que los oyentes se creen imaginarios de cómo es la persona que está locutando. Pero en cambio la televisión, aparte de la voz, ya se ve la imagen. ¿Cómo fue ese cambio? Es otra anécdota. A ver, vamos. No, en realidad que mi vida profesional ha sido llena de anécdotas para ingresar a los diferentes medios. Usted le conoce a Marcelo Hernández Llerena, ¿verdad? Claro, vive en Estados Unidos, de la verdad, ¿no? Sí, está por acá, más en sus viajes, ya. Él trabajaba conmigo en Radio Musical.
que también fui a Radio Musical y gané un concurso y entré a trabajar ahí. Entonces un día yo estaba de vacaciones en la radio, pero fui a cobrar mi sueldo y el Marcelo tenía que reemplazarle a su tío, que era René Torres, en el canal. Y me dice, oye, acompáñame. Él era al la voz de canal. Teleamazonas. Claro. Sí. Entonces me dice, acompáñame al canal, dice, porque tengo que reemplazarle a mi tío, a René. Ah, ya le digo, chévere. Entonces con René yo ya me llevaba por lo de Radio Quito, y con el gerente también, el señor Leonardo Ponce, que también me conocía, no había problema. Entonces fuimos al canal. Cuando le llaman de la radio y le dicen, oye, tu reemplazo no viene, tienes que venir a la radio. Dice Jorge, Ana, ¿tú a la radio? No, le digo. A la radio yo no voy, estoy de vacaciones. Entonces le digo, yo me quedo trabajando aquí, pues yo te reemplazo acá. Y le llama al gerente, a don Leonardo Ponce, y le dice, Nayo, yo tengo que irme a la radio, pero Jorge puede quedarse. Ah, claro, dice, no hay problema, ¿tú trabajaste en Radio Quito? Sí, le digo, yo trabajé en Radio Quito. Entonces quédate nomás. Y me quedé trabajando ese día y pasaron 27 años. 27 años laborando ahí. Ajá. Imagínese, de locutor en off, a productor de avances de continuidad, a avances de noticiero, editor de noticias nacionales con los reporteros, editor de noticias internacionales, luego sí ya la asistencia de producción y luego productor general. ¿Cree usted que ya ha pasado el tiempo y tal vez ya no es muy importante tener esas voces graves que tenían antes, como se dice en la década de los 60, 70 e inicios de los 80, se habla de las voces de oro que tuvo el Ecuador? ¿Por qué ya no se da esto? ¿Por qué ya no hay esas voces que marcaban muchas veces a las emisoras? Se escuchaba, por ejemplo, supongamos, Teleonda, se escuchaba la radio musical, se escuchaba JC Radio La Bruja, y uno decía, este locutor es de tal radio. Entonces uno ya le iba como enfocando y era parte de. ¿Por qué ya no se produce eso? Eso es lo que yo me he preguntado siempre, porque según decían, y también uno de mis grandes maestros fue don Guillermo Jacome Jiménez. Ambato. Claro, de Ambato. Entonces, él decía, tenemos que aprovechar esta época, porque ya luego vendrán otros jóvenes que simplemente por el afán de estar frente al micrófono harán cualquier cosa. Y se produjo, no sé si revolución, si cambios, si otro gusto de los dueños de radio en ya no ocupar las voces graves, ¿no? Sino poner cualquier voz. No digo cualquier voz en el aspecto peyorativo, sino que ya no eran las voces sotas, ¿no? Que decían, no, yo me llamo y graves. Ahora es, hasta los cantantes han cambiado, ¿no? Por ejemplo, esas voces, por ejemplo, de Alberto Vázquez, se puede hablar también de los intérpretes españoles que hubo en la década de los 60, 70, como que todo ha ido cambiando. ¿El tiempo va construyendo este cambio? Yo creo que sí. Todo cambia. Yo creo que la evolución se inicia en nuestra profesión así. Voces graves, que a veces eran bonitas, otras veces feas, pero que se escuchaban. Y luego se dieron las voces más, ¿cómo se puede decir? Más... Dicen naturales. Pero yo hablo naturalmente. O sea, su voz, o sea, usted no... ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo nacían antes que los hombres tenían esas voces tan graves? Bueno, no sé, porque mi padre también tenía una voz grave. Es genético, entonces. Sí. ¿Y su hijo tiene su voz? No. Y a ver, es el tiempo. Es el tiempo. Por ejemplo, de mis hijos nadie ha seguido comunicación. ¿No les gusta? No les gusta o ven por otro lado, ¿no? Porque mi primera hija tiene una empresa de artistas, de shows, de este tipo de cosas. Mi hijo varón, él es administrador de empresas, visitador a médico, y como le fascina la cocina, se graduó de chef. Entonces, y además es una profesión que está de moda. Y mi última hija, mi nena, ella tiene su profesión como ingeniera en marketing. Entonces, nada que ver. Marketing tal vez con la comunicación. Sí hay relación. Claro, y mi primera hija, obviamente con su empresa que se llama Backstage Producciones, hace conciertos, artistas y todo aquello. Pero sí hay relación ahí. También va por ese lado. Pero de ahí sí la comunicación directa no, más bien sobrinos.
han llegado a la comunicación. María Auxiliadora Bastidas, que usted le debe conocer. En Ecuavisa trabaja ella. Trabajaba, ¿no? Trabajó también, creo que en Francisco Estéreo, no sé, no me acuerdo. Ella también comunicadora. Esposo de ella es Javier Basantes. Trabaja en el comercio. Claro, Javier Basantes trabaja en el comercio. Un sobrino mío que creo que trabajó también aquí en la Radio Francisco, en la AM, Pepe Luis Utreras, José Luis Utreras, también, ¿no? Pero de ahí otras personas dentro de la familia no ha habido. Jorge Suárez Ibarra, al comentar usted esto, al recordar lo de las grandes voces, las voces de oro que tuvo el país, y no solo el país, a nivel de Latinoamérica se podía escuchar estas voces, por ejemplo, que marcaron época también, como Arturo de Córdoba, de Argentina, con el cine mexicano. Entonces, esto no solamente era del Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, que se utilizaba este tipo de voz grave, varonil. ¿Por qué le da nostalgia a usted eso? Porque yo creo que la radio debe tener ese poco de misterio. ¿Ustedes lo daban? Le dábamos misterio. Imagínese la voz de los Estados Unidos de América. La BOA. La BOA. Qué voz que tenía el presentador. Este rato se me escapa el nombre, pero es increíble, ¿no? De Colombia, voces inmortales que han sido así graves, ¿no? Y que han sido una escuela para el resto de Latinoamérica, porque Colombia tenía y tiene la mejor comunicación. Entonces, yo creo que sí da nostalgia aquella cosa. No es de mirar en una forma despectiva a las otras personas, pero yo creo que es como que ha bajado un poquito la calidad. ¿Por qué valorar lo que un día fue una especie o que estuvo en la cima, tomando en cuenta de que muchas veces dicen que uno se discrimina porque uno no tiene? Entonces, ¿por qué debemos nosotros valorar a esas voces, valorar a esas personas que estuvieron al frente de las radios y sobre todo sirvieron como un ejemplo para que nosotros, por ejemplo, sigamos comunicación? Uh-huh. Ay, qué pregunta. ¿Es difícil sí, o es muy sensible? No, es sensible. Es sensible además, porque uno mira con nostalgia lo que ha pasado, las personas que estuvieron a su alrededor. Y ahora simplemente ve, perdón la expresión, el comercialismo de estas personas que simplemente yo quiero hacer radio, busco un auspiciante y vengo a hacer reggaetón y vengo a hacer lo que sea, ¿no? Pero ya no hay esa calidad y vengo a hablar cualquier cosa en el micrófono, porque es así, ¿verdad? Es así. Hay jóvenes que hablan en el micrófono con las debidas disculpas al público oyente, vascosidades. Hablan de una forma increíblemente mal, no tienen respeto al oyente. Entonces eso a uno le da nostalgia porque a nosotros nos enseñaron a ser serios, a decir las cosas como son, a plantarse frente a un micrófono. Guillermo Jacobo me decía al rato que tú te paras frente a un micrófono, háblale como a una mujer cuando le miras a los ojos. Háblale con nostalgia, háblale con calidad. Le cuento que yo seguí un curso con él de locución. Yeah. Él fue la primera voz de Marlboro, ¿verdad? Ajá. Aquí en el país sí, fue la voz de Teleamazonas que decía Teleamazonas, Ecuador. Ajá. Y sí. Ahora tienen en Ecuashiri la radio que tenía que une al Ecuador. Ajá. Entonces las cosas son así. Bueno, ahora sí hablemos. En el caso de los locutores, como yo le decía, siempre nosotros nos vamos creando imaginarios y vamos formándoles un cuerpo y un rostro a los locutores. De mí? A ver, vamos. Bueno, ya me conocía. Yo ya le conocía, entonces ya. Pero no, lo que pasa es que cuando usted ya comenzó en la radio, siempre dicen que, por ejemplo, las señoritas que escuchan les llamaban a ustedes. Uh-huh. Para conocerles o simplemente para conocer y hablar por teléfono. ¿Cómo era la situación de usted? Bueno, no, siempre, para todos los que trabajamos en radio, siempre hay ese misterio del oyente hacia la persona que está al aire. Y siempre llamaban, ¿no? Por favor, yo quiero que me complazca una canción, y qué tal, y cómo se llama, qué esto, qué lo otro, a qué horas sale, a qué horas viene. Entonces, cosas así que a veces uno tiene que dejar porque ya tenía un compromiso previo y simplemente tomar como una amistad, ¿no? Pero de ahí sí, muchas personas que llamaban a decir, ¿cómo es usted?
Yo decía, ¿y cómo me cree? Usted es gordo, es chiquito. Entonces se iban describiendo. Pero ¿cómo usted le conoció a su esposa Nancy? Yo creo que mi vida ha sido llena de anécdotas. Y anécdotas, esta a lo menos muy hermosa. Porque cuando trabajaba en Emisora Central teníamos un grupo de amigas, y era soltero, que iban a la radio, disfrutábamos de la música, de su presencia. Y una de esas amigas había sido amiga de la que ahora es mi esposa, ¿no? Y le lleva un día para un aniversario de la Radio Central para que conozca la radio, y yo todavía no llegaba a la radio, pero bajaba todo internadito para el show de aniversario. Cuando sube por la calle Maldonado, ahí en la esquina donde son los baños, donde era un colegio, el Montúfar era ahí. Y nos vimos. Y ese fue un amor a primera vista. Pero flechazo. Así, amor a primera vista, un flechazo, pero tenaz. ¿Cuántos años juntos? 40 y tantos. En el 71 me casé hasta hoy. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Amo, me ama, hemos tenido hijos, nietos, tengo 6. Y realmente es hermoso vivir así. ¿Usted parte de que, por ejemplo, ya se crió los hijos, cada quien va formando su hogar, cada quien va formando su familia? Ahora están los dos, como al inicio, ajá, pero con más experiencia. Sí. Ventajosamente no nos aburrimos. Que es bueno. Que es bueno, sí. ¿Por qué? Porque mi esposa trabaja. A ella le encanta trabajar y nunca dejará de trabajar. Ella administra un local de ventas de muebles para niños, se llama Traviesos, está hoy en el Condado Shopping. Y yo hacía radio, entonces de mañana nos levantábamos, hacíamos las cosas del hogar los dos, chao chao por un lado, chao chao por otro lado, y nos veíamos de noche. Entonces la cosa no era aburrida. Entonces ahora ya salí de la radio, de la cobertura, y estoy en mi casa. Sí, extraño la radio, quiero seguir haciendo radio, pero está muy complicado y la cosa se pone difícil. Pero no hay aburrimiento. En la pareja hoy no hay aburrimiento, porque ella tiene sus días libres, salimos los dos acá al centro a disfrutar de un paseíto, de una caminata. Un ponche, un chocolate. Exactamente, salimos a comer por acá. Entonces es interesante todo aquí. ¿Y usted sí cuando era niño le gustaba el ponche, pero el de carrito? Sí. Sí, cuando vendían en funda. Claro. Sí le gustaba. Sonaba, sí. ¿no? Sí se servía. Y dice entonces que era con lúpulo de cerveza. Ajá, ¿y qué le parecía? Para esa época rico. Claro, ahora sí ya no. No, peligroso. No. Bueno, Jorge Suárez Ibarra, usted pertenece a esa generación de clásicos, se puede decir, de hombres clásicos, como Pascal Michelet, Alfonso Lazo Bermeo, Polo Barriga. Ahí también estuvo Freddy Ehlers, claro, ¿verdad? Entonces, ahí estuvo también Gabriel Espinosa de los Monteros, sí. Alfonso Espinosa de los Monteros. Alfonso y Gabriel. ¿Qué se siente usted formar parte de ese selecto grupo de hombres? Orgullo. ¿Sí? Sí, de tener personas tan interesantes. Con Polo Barriga hicimos un viaje a Cuba, el primer viaje turístico que abrió la isla. Nos fuimos Polo Barriga, Andrés Carrión, yo y otras personas más a Cuba. Y disfrutábamos allá, pero de locura. Fui llevando, y gracias a las empresas disqueras de acá, Fediscos, Fadisa y FESA, 15 discos on play de música ecuatoriana que fui a obsequiar en Radio Habana, Cuba. Conocí Radio Habana, Cuba, que era una radio que yo escuchaba siempre, que mi papi me hacía escuchar, porque él era amante de escuchar Radio Habana, Cuba en la época de la Revolución Cubana. Entonces yo quería saber dónde era la Radio Habana, Cuba, y fui y conocí. Y me sentí pues orgulloso, digo, oh, qué hermoso Radio Habana, Cuba, ¿no? Y al director, un sueño. Claro, cumplir un sueño, le dije, vea, yo traigo esto y te obsequio para que hagas música ecuatoriana aquí en radio. ¿Con quiénes se ve usted? ¿Con quiénes conversa de ellos? Tenemos una reunión anual con los ex compañeros de Coavisa. Siempre por el mes de junio, que era aniversario del canal, nos reunimos unas 30, 40 personas, ex compañeros, porque es una reunión de ex compañeros de Coavisa. Entonces ahí nos vemos con Gabriel, con Alfonso, con Andrés de vez en cuando que va, y
Ahí nos conversamos, ahí nos vemos, porque ya cotidianamente es imposible, cada cual en su lado. Al canal me han invitado a tomar un desayuno, mis compañeros, hemos estado ahí, nos hemos visto con Alfonso, que nos llevamos muy bien desde muchos años, desde Guayaquil, cuando él trabajaba en Radio IFESA, nos topábamos allí en Guayaquil y nos conocimos ahí. Y fue muy interesante. Con Gabriel acá en Quito, que él trabajó en Radio Musical, fuimos compañeros de Radio Musical, entonces hay una amistad muy interesante con ellos. En el ámbito profesional, ¿ha tenido golpes? ¿Ha sido fácil que usted se mantenga en algún medio de comunicación? ¿Ha sido fácil su vida profesional? ¿O hubo momentos en los que usted dijo, Dios, ¿qué pasa? Siempre hay un poco de incomodidad. ¿Pero cuál es el que a usted más le sacudió? Ay, ¿cuál sería? Cuando me jubilé. Cuando me jubilé en el canal, y ahí me dio hasta casi depresión. Era el año 2000, toda esa anécdota de la caída de Magua, que nos fregó la vida a quienes haríamos jubilados de esa época. Ahí fue una depresión bastante grande. Dije, por Dios, ¿por qué haber elegido esta profesión? Y después, ¿qué pasa? Y yo le dije al señor Magua, señor, usted acabó mi vida. Con la dolarización acabó mi vida, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Y yo había cogido ya mi jubilación en Sucres, una cantidad muy interesante, tanto del canal como del Seguro Social. Dolarización, y se quedó en nada todo eso. Se licuó y quedó, pero... Claro, un dólar valía 25,000 sucres. Claro, entonces, eso fue. Perdón. Y por lo otro, momentos difíciles en la profesión misma, no. Todo ha sido... Gracias a Dios, tranquilidad, hermoso, sí, chévere. ¿Qué significa para usted su familia? Lo mejor, lo grande, lo número uno. ¿Qué consiguió usted con su familia? He conseguido todo. He conseguido que me comprendan. ¿Me comprendan por qué? Porque yo salía de mi casa 6 de la mañana y llegaba a 11 de la noche. Todos los días, de lunes a viernes. Porque a las 6 de la mañana tenía que estar en el canal para el noticiero, salía del noticiero a las 10 de la mañana, del canal 10 de la mañana, iba a Radio Musical a grabar los programas de fin de semana, luego tenía mi turno, luego regresaba otra vez a la radio, y ellos comprendieron todo. Ahí la heroína es mi esposa, que supo mantener a los hijos correctamente bien. Eso es el mejor regalo. El mejor regalo, por supuesto. ¿Con qué canción usted se identifica? Ay, ¿cuál canción será? Hay tantas bonitas canciones. Unita. De Raymond, y un tema de muchos años atrás, se llama Con los 5 sentidos. Es una canción muy hermosa. Y otra que marcó mi vida y que hasta ahora me sigue marcando, y lo cual le dedico con todo mi amor a mi esposa, se llama Only You, del grupo Los Platters. Ah, qué bueno, es muy bonita. Sí, es muy bonita. Sí. Es clásica, ¿no? Sí. Esa nunca pasará de moda, Jamás. siempre estará vigente. Ajá. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas y usted nos va a responder con 1 o 2 palabras, ¿le parece? ¿Ah? Por supuesto. Sí. Bien. Vamos a hablar. Emisora central. Inicio. Radio Marañón. Experiencia previa. Radio Quito. De las primeras, lo mejor. Locutor de noticias. Genial. Ídolos para el 70. Ah, no, pues. Ay, qué emoción me da escuchar esa palabra, ídolos para el 70. Hicimos artistas de gran categoría. ¿Cuáles salieron de ahí? No me acuerdo los nombres. Perdón, pero no me acuerdo, tantos años que han pasado. Pero son artistas que quedaron ya en la palestra. Radio Musical. La mejor experiencia dentro del género rock clásico y baladas en inglés. Marcelo Hernández. Amigazo. Gabriel Espinosa de los Monteros. Otro amigazo. Fabricio Cifuentes. Es otro de los grandes. Polo Barriga. También un buen amigo. Pascal Michelet. También amigo. Canal 8. Mi mejor experiencia y la única experiencia televisiva. Televisora Nacional. Es eso. El 8 de Oro. Ah, no, pues. Doña Cristina Mantilla nos tenía trabajando, día y noche haciendo el 8 de Oro. Un programa que nos removía todo, cambiábamos escenarios, hacíamos, un montón de cosas. Era un trabajo muy grande, pero
muy hermosa. Yo creo que ese fue el inicio para que se den otros premios para los programas televisivos. Cristina Mantilla. Una señora que supo dar todo de sí para un canal. La mujer y el hogar. Doña Vangie. Lindas personas. Toki. Muy poco estuve con Toki. Muy poco. Pero lo veía chévere, muy chévere. Radio Tarqui. Una experiencia recién haciendo un programa que lo escuché a don Gustavo Erdoiza y que lo quise rememorar. Se llama Todo es Bolero. Poemas y boleros. En mi vida no había hecho eso. Pero se inició y lo inició bien. Sí. Gustavo Erdoiza. Un referente. Radio Cobertura, que estuvo recién usted ahí. Recién, también una experiencia muy interesante, muy bonita. Con buenos amigos. Vamos con otros nombres. Sammy de la Torre. Ah, o sea, amigazo de la vida, de compañeros, todas, creo. Claro, compañero de Radio Musical, el que trabajaba en esa época en Canal Tropical. Bueno, pues vamos con otras preguntas también. Quito. Hermosa. San Marcos. Ay, qué lindo barrio. Como diría un tango, barrio plateado por la luna. Rosa Ibarra. Mi mami. Luis Alfredo Suárez. El padre que me enseñó a decir las cosas como deben ser antes de ir a un micrófono. Nancy Janet. Mi primera hija. Jorge Suárez. Ese guambra es genial. Rosa Verónica. Mi última hija, que me da muchas satisfacciones como los otros hijos. Nancy Fabiola. Mi esposa del alma. Jorge Suárez. Jorge Suárez Ibarra. Allá, un caminante por la vida de la comunicación. ¿Seguirá caminando? Yo creo que sí, hasta que Dios me dé oportunidad de hacerlo. ¿Cómo se sintió en esta entrevista? Hermoso, gracias por la invitación. Yo quiero agradecerle a usted, señor Jorge Suárez Ibarra, por haber sido un referente para todos los periodistas que estamos ahora en los medios de comunicación y que hemos pasado en las aulas universitarias y que ustedes se han convertido para nosotros en personas a quienes sentimos mucho respeto, mucha consideración. Queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias a usted, Diego. Hemos conversado esta mañana con el comunicador quiteño Jorge Suárez Ibarra, quien tiene 47 años de experiencia en medios de comunicación. Durante 27 años laboró en Canal 8 de Quito. En ese tiempo era conocido como Televisora Nacional. Señor Jorge Suárez Ibarra, ¿cómo usted se despediría si es que usted todavía trabajaría en Televisora Nacional? Diría, muchísimas gracias por la atención, que estén todos bien y mañana estaremos nuevamente al aire. Felicidades. Chao, chao. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.